te dedicas al futuro, una de las cualidades más importantes es ser paciente. El presente es tan convulso que pensar en el futuro cuesta mucho. ¿No te fías del mercado? El mercado hace algunas cosas muy bien, pero hay otras que por sus propios mecanismos no está interesado en hacer. Cuando hay un shock de desigualdad de este tipo, lo más natural es la violencia. Lo que tú sabes hacer, lo que yo sé hacer, que hasta ahora éramos únicos, cada uno en lo nuestro, y vendíamos por horas o por semanas o por meses, de repente se queda encapsulado en la máquina que lo vende por tokens. Claro, no Ajá. podemos competir. Cuando tienes miedo al futuro, buscas confort en el pasado. Hoy tengo el placer de charlar con Javi Creus, uno de los pensadores más innovadores de España en economía colaborativa e innovación ciudadana. Creó Pentagrowth, la metodología que analiza cómo empresas como Airbnb o Wikipedia han conseguido crecer más de un 50% cada año durante 5 años seguidos. Es fundador de Ideas for Change, donde ayuda a organizaciones a crecer de forma exponencial. También es el cofundador de Saluscop, la primera cooperativa de datos de salud en España. Y coautor de No somos hormigas, un libro sobre optimismo informado. Forbes le nombró uno de los 40 mejores futuristas de España. Y cuando Javi habla de futuros que molan, te dan ganas de creerle. Javi, buenos días y bienvenido a Decodificados. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. A ti, tenemos esta conversación justamente porque me compartiste un artículo tuyo con una reflexión que encontré muy potente y muy necesaria. Se titula ¿Cómo predistribuimos la abundancia futura? Y en él partes de la premisa que estamos ahora a las puertas de una era de abundancia real y planteas algo contraintuitivo, ¿no? Que aunque tengamos abundancia, si no hacemos algo ahora, esa misma abundancia va a generar más desigualdad y no menos. Entonces, claro, uno piensa más que habrá de sobra para que se pueda distribuir entre todos, ¿no? El pensamiento así, que lo primero que te viene a la cabeza, si hay mucho, pues ya tendremos todos, ¿no? Por eso de entrada llama la atención que creas que esta abundancia tiene riesgo de que vaya a generar más desigualdad. Entonces, antes de entrar en el por qué, me gustaría que nos dijeras a qué te refieres con abundancia y en qué, ¿no? En qué ámbitos ves tú que hay esta abundancia al tocar. Ujú. Bueno, pues yo creo que estamos acostumbrados a pensar desde la escasez, la economía, el management, todo desde la escasez, ¿no? Y de repente nos damos cuenta de que tenemos la inteligencia de toda la humanidad en la punta de los dedos. Cualquier pregunta que se te ocurra, tienes una respuesta que en un 80% es fenomenal y que te hubiera llevado un tiempo increíble recoger. Esto es la inteligencia. Lo mismo nos pasa en la energía. En España cada día lanzamos más del 1%, después del apagón incluso más, de energía renovable que no sabemos distribuir, aprovechar. En California, en un día soleado, el 80% de la energía consumida, de la electricidad consumida, ya viene de solar, wind and batteries, ¿no? Hay abundancia energética renovable. Podemos tener abundancia de trabajo. Los robots aún son muy patosos, pero van a aprender a toda velocidad. Y cuando hablo de robots, hablo de coches autónomos, hablo de drones, todas estas cosas que con ruedas, con patas, con alas, aprenden de lo que ven, van a sustituir muchas tareas porque lo van a hacer mejor. Y no solo tareas físicas, tareas cognitivas. Yo como consultor estoy en shock, ¿no? De repente veo, es verdad, hay cosas que puedo hacer, pero dar conocimiento puedo relacionarlo, pero darlo, la máquina me supera. Ya, Podemos ya lo tener ves tú, que claro, a ti te impacta de lleno esto. de lleno, de lleno. Yo he cambiado toda mi manera de trabajar desde la aparición de ChatGPT, porque los ¿Sí? procesos son diferentes. ¿En qué sentido? ¿Solo en procesos o o en lo que a lo que dedicas tu tiempo? Bueno, yo sigo estudiando mucho, ¿no? Que es lo que me gusta y ayudando a empresas a imaginar un futuro y volver desde ahí. Pero todo lo que es saber qué tecnologías o en qué estado de desarrollo están o todo esto, que antes tenías que investigar cada vez, ahora se ha simplificado mucho. Y entonces, como consultorio, creo que me quedan tres cosas. Me queda ayudar a la gente
a cuando mire el cielo decir, oye, es por allá, ¿no? Las Perseidas salen por allá, que no salgan por, no te pillen despistado mirando a otro sitio, ¿no? Te puede ayudar igual a leer constelaciones, no a ver cada cosa suelta, sino a ver cómo se relacionan y generan sentido. Te puede ayudar quizás a descubrir valor futuro en lo que ya tienes. Oye, si nos miramos lo que ya tienes desde este sitio, resulta que vale más y nadie lo esperaba. Y te puede ayudar cuando nos separemos a que tengas curiosidad, energía y crezcas con la antena puesta en esa dirección que hemos explotado. Esto es lo que puedo hacer. Pero ya proveer conocimiento, dosieres de tecno, esto ya Análisis y tal, se ha olvídate que acabado. hay muchos que lo hacen mejor y con más datos, básicamente porque tienen más datos ya integrados. Exactamente. Entonces, También podemos te tener... diría que te quedas con la dime. parte más chula, ¿no? Bueno, la parte que difícilmente una máquina puede hacer. Es decir, Ajá. aquí es donde el criterio, la intuición, la experiencia, el cuestionamiento permanente te pueden ayudar a ahorrar mucho tiempo a la gente. No es que la gente no llegaría, ahora llegaría mucho más rápido, pero aún así creo que puedes ahorrar mucho tiempo. ¿Y tú crees, ahora bueno, estamos ahí con un Sí, 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 sí. en otro Eh, caminito, ¿no? Ya eh, hemos empezado ya desvariando, Ningún pero oye, problema. ¿tú crees que has perdido clientes por la IA? Perdido clientes. A ver, también pasa otra cosa ahora mismo y es que el presente es tan convulso que pensar en el futuro cuesta mucho. Es decir, hay un presente tan convulso que estamos, yo diría, en estado de shock. Es decir, no somos capaces de, en muchas ocasiones, de tener iniciativa o de ganar suficiente distancia a la actualidad como para tener perspectiva o de creer que hay más luz al final de este túnel, ¿no? Porque parece que atravesar este ya sea realmente difícil. Sin embargo, el tiempo sigue, es decir, lo que vemos en toda la historia es que curiosamente el efecto de los cambios tecnológicos de base es independiente de la paz, de la guerra, del crecimiento, del aumento de población, es decir, el despliegue a medio plazo, largo plazo, tiene su propia agenda, ¿no? Y este futuro es un futuro, como dices, oye, cuando miras al futuro, se ha reducido, ¿no? Entiendo el futuro, bueno, el futuro nunca ha sido predecible, ¿no? Pero bueno, en mi opinión, es muy fácil analizar luego y decir, oye, ya es todo muy explicable a posteriori, pero lo que uno podía hacer un plan a 5 años, ¿tú crees que sigue vigente estos 5 años o ya son más, no te diría 5 meses, pero no mucho más tampoco? Es que yo creo que ha cambiado el juego. Es decir, cuando hablamos de planes y de estrategia, estamos de alguna manera en el marco mental del ajedrez, ¿no? El Ajá. ajedrez es un juego indio, ¿no? Que se basa en la dominación, en la conquista del territorio, que empieza lleno y has de acabar vacío, has de acabar echando al otro, donde cada figura tiene una posición y una serie de libertades que otras figuras no tienen, y la fuerza es posicional y personal, ¿no? Donde lo que vale mucho es lo que decías tú, el plan, la estrategia, la memoria de partidas pasadas, y creo que nos han cambiado el tablero y que estamos jugando al Go. Y el Go es un juego completamente diferente, es inventado en China, busca el control, no la dominación. Basta con controlar el territorio, ¿no? Con tenerlo. El tablero empieza vacío y es tu imaginación el que va llenándola. Todas las fichas pesan igual. Lo que pesa de verdad es la relación entre las fichas, las posiciones intermedias, los vínculos que puedas observar entre las fichas y aquí la capacidad real no es esta de plan, estrategia, memoria, sino es una inteligencia mucho más fluida, mucho más visual, mucho más intuitiva, ¿no? Y me da la sensación, pero es una sensación, de que estamos leyendo en el mundo, porque parece, ¿no? Que yo qué sé, el movimiento de Trump en Latinoamérica sea ajedrez, pero me parece que por debajo ya nos han cambiado las reglas del juego
y estamos jugando algo más sutil que tiene que ver con cómo creas espacios de control, ¿no? Que igual no tienen mucha concentración de fijas, pero hacen de cordón, ¿no? Me da esta sensación. Hombre, me encanta la imagen, es buenísima. No sé si Sí. será así o no, pero es buenísima, no lo había pensado nunca. En Eh, alguna de mis presentaciones tengo un rey y una reina de ajedrez rodeados por fichas de Go, ¿no? Y esta es la Mira, sensación que tengo ahora, que los que piensan ajedrez, ¿no? Se ven superados por esta manera de trabajar la realidad y de crear las condiciones para que pasen cosas. qué chulo, mira, muy interesante. Regresemos al camino, pero al final no lo hemos quitado porque es Ningún realmente problema. esto. ¿Eh? Entonces me decías, hay abundancia de energía, De hay energía, de abundancia de conocimiento, conocimiento. de trabajo, de alimento, la biofermentación a través de hongos, por ejemplo, la fermentación de precisión directamente el aire para crear proteína, por no hablar de avances científicos en salud, el potencial en educación. Es decir, estamos delante de un escenario donde, ostras, venimos, y era el lema Ideas for Change, de futuros que molan, hacer más con menos y mejor. Yo creo que ahora nos hemos de dar permiso para pensar cómo hacer más con más y mejor, porque vamos a tener más energía, más inteligencia, más capacidad de trabajo, más proteína, ¿no? Ostras, ¿cómo diseñamos el despliegue de esta abundancia de manera que no cree, como tú adelantabas, un shock de desigualdad, sino que al revés, que vaya habilitando cada vez a más gente a participar de la sociedad, ¿no? Claro, porque en esta abundancia, tú, más o menos el plazo de tiempo, ya que hablamos de futuro, Ujú. ¿en cuánto lo ves que llegaremos a esta abundancia y llegaremos de golpe a todo? ¿Habrá uno que llevar al otro? ¿Tú qué plazo le das? ¿Estamos hablando de 5 años? ¿Estamos hablando de 10? A ver, es difícil de saber, lo primero. Si Obviamente. te dedicas al futuro, una de las cualidades más importantes es ser paciente, ¿no? Porque siempre tarda más de lo que crees, ¿no? Ahora bien, la inteligencia artificial ya está aquí, ¿no? Esta sí que la estamos experimentando todos, la tasa de adopción es la más rápida que nunca se ha visto en la historia, lo que pasa debajo de la mesa con aplicaciones locales de DeepSeek y otros abiertos no tenemos ni idea. Bien, y esto acelera todo lo demás. Es decir, el aplicar inteligencia acelera cualquier otra cosa, ¿no? En energía ya, en el crecimiento de la energía, no en el consumo total, donde aún dominan los fósiles, pero en el crecimiento, ya las renovables crecen cada año más que el resto de energías. En alimentos, hay alimentos autorizados en Singapur, en Estados Unidos, que ya vienen de fermentaciones de fungo o fermentaciones directamente de precisión. Es decir, tal como hacemos el yogur y la cerveza, en vez de usar una levadura pues, del tamaño de un centímetro, utilizamos edición genética para que esto produzca otro efecto. En la movilidad, los coches autónomos, los taxis autónomos corren en ciudades de Estados Unidos, China, van a empezar en Europa, son aún más caros que los taxis normales, pero ya sabemos que esto va a ir muy De rápido. momento. Ya, ya. De momento, exacto. ¿No? Los robots eran muy tontitos hasta que les pusieron inteligencia artificial. Pero en el momento en que empezaron a aprender de lo que ven, tal como hace un coche Tesla, ¿no? Están yendo a otra velocidad. Entonces yo diría, en 5 o 7 años es muy posible que estas cosas ya pasen. Ahora bien, los efectos los vamos a ver ya, porque los ¿Por, estamos viendo ya. y por qué crees que los efectos van a llegar antes que la abundancia? Porque esto Bueno, ¿qué efectos? es un Tetris, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes algún amigo traductor o traductora, seguro que conservas el amigo, pero no conservas el profesional. Es decir, Bueno, el traducir, jurado todavía no hombre, se sí, ha... el jurado, el especialista, ¿no? Pero la mayoría de ellos, ¿no?
Algunos han mirado a traduzco con inteligencia artificial y pongo un sello de revisión humana, pero aún Ajá. así es una posición muy frágil, Sí. ¿no? Y esto lo vamos a ir viendo, es decir, si empezamos a pensar en conductores, hay muchos conductores en nuestra sociedad, ¿no? Si empezamos a pensar en eh, posiciones de entrada, en consultoría, en abogados, en tantas cosas, donde de repente está la labor de rascar, ¿no? De Te la puede hacer analizar, la, de leerte muchos documentos. exactamente, la puede hacer la máquina. eh, entonces yo creo que es un Tetris, que vamos a ir viendo las consecuencias poco a poco. Igual algunas positivas también. Es decir, que es la otra lectura, es decir, igual estamos a menos de 5 años de que cualquier ciudadano tenga un tutor financiero sin malas intenciones, es decir, con valores cívicos, no, no, Que no busca el hecho. bien de esta persona, no su bien primero. Exactamente, exactamente, ¿no? No que pague más impuestos ni que invierta más en un banco concreto, para entendernos, ¿no? Igual estamos a 5 años de que haya un tutor de educación personal que te acompañe toda tu vida también y que esté gobernado, y este es la cuestión, ¿quién gobierna todo esto y cómo se hace para que de verdad llegue a la gente en esta situación, ¿no? Te diría que el tutor, tanto el financiero como el educativo, yo creo que el educativo ya existe. Es decir, ya no estamos ni a 5 años. Ya lo que pasa es que te va a llevar un poquito de trabajo a ti como padre o madre para configurarlo o tal, pero yo diría que ya se puede hacer perfectamente y Por tener eso pues digo, un Aristóteles para tu hijo. por eso digo que es decir, el potencial de tecnología en muchas cosas ya lo vemos, en otras muchas no, porque al final lo que es determinante en la historia es el accidente, ¿no? Ajá. Y la El pregunta a cisne hacernos es, negro, ¿no? el cisne negro, lo que decía Paul Virilio, y decía, oye, no había naufragio antes de la invención del barco. Es decir, cada instrumento crea su accidente, pero accidente al margen, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas donde ya vemos el potencial de la tecnología, donde ya vemos el potencial de la tecnología. Lo que hemos y estamos a tiempo, creo, es de decidir qué instituciones sociales nos ayudan a que este potencial tecnológico se convierta en realidad humana, en capacidad humana. Esto es lo que Vale. hemos de organizar. Vale, porque justamente con esto de la abundancia, por ejemplo, ahora mismo ya hay abundancia de alimentos. Ya producimos más Ujú, en todo ujú, el planeta de lo que todo el planeta necesitaría para comer. Y ujú. obviamente no hay abundancia de comida en cada plato de cada familia de todo el mundo, ¿no? Lo cual hay algo en algún lugar que está mal montado, ¿no? A nivel logístico, administrativo, lo que sea. ¿De dónde viene o cómo ves tú este riesgo de desigualdad si no hacemos nada ahora? ¿Cómo crees que va a venir? Bien, dos cosas. La primera, redistribuir. Una vez las cosas ya están repartidas, es muy difícil volverlas a repartir. Por eso hay que predistribuir más que redistribuir, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque, es decir, y yo creo que es parte de la reflexión que hemos de hacer como ciudadanos, podríamos decir que predistribuir es repartir el valor antes de antes del mercado y redistribuir después del mercado. ¿De acuerdo? Antes ¿No, del no te fías mercado. del mercado? El mercado hace algunas cosas muy bien, pero hay otras que por sus propios mecanismos no está interesado en hacer. El mercado difícilmente hará infraestructuras básicas, ¿no? Difícil. Serán casos donde construyen un puente y una autopista, pero vaya, la base, la infraestructura, al final, ¿no? Se hace antes del mercado, ¿no? Ajá. Eh, el mercado puede dar educación y sanidad a los que se la puedan pagar, pero el mercado no está preparado para dar educación y sanidad a los que no pueden pagar. Entonces, creo que todos conocemos ya las limitaciones del mercado, ¿no? Por eso hay decisiones que hemos de tomar antes del mercado, antes del mercado, ¿no?
Y esta es la parte en la que yo creo que nos conviene hablar a los ciudadanos, porque las instituciones que tenemos, ¿no? Están más preparadas para corregir los errores del mercado que para sentar los carriles sobre los que juega el mercado, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que el cambio es tan profundo y la experiencia nos enseña que cada vez que hay mucha innovación tecnológica, hay este shock de desigualdad. Pues yo qué sé, cuando llegó la revolución industrial, al principio en las ciudades que tuvieron la suerte de vivir la revolución industrial, bajó la esperanza de vida. Había más niños trabajando que nunca. Las ciudades estaban más contaminadas que nunca. Hasta el cabo de 80 años no emerge una nueva institución social, los sindicatos, capaz de erosionar un poco este poder. ¿De acuerdo? Un poco. Piketty nos enseña que, independientemente de esto, las rentas del capital crecen más que las rentas del trabajo, ¿no? En China, 2000 años de historia de innovación tecnológica en China, comparando boles de arroz de los funcionarios chinos, el poder para entendernos, ¿no? Y boles de arroz de los campesinos, desde el invento de la punta de arado de hierro, cada vez que hay una innovación tecnológica, los funcionarios ganan de repente más boles de arroz y los campesinos menos, curiosamente cuando les ayuda algo, a alguien. Y resulta que cuando producen más, la producción se hace más visible, se pueden recaudar más impuestos, entonces conviene poner más funcionarios más cerca, ¿de acuerdo? Si no hacemos nada, ¿no? Y según la tendencia actual, esta revolución tecnológica puede aún acelerar esta diferencia entre las rentas de capital y las rentas del trabajo. ¿Por qué? Porque lo que está pasando de alguna manera es que el trabajo se convierte en capital. Lo que tú sabes hacer, lo que yo sé hacer, que hasta ahora éramos únicos, cada uno en lo nuestro, y vendíamos por horas o por semanas o por meses, de repente se queda encapsulado en la máquina que lo vende por tokens. Claro, no Ajá. podemos competir, no podemos competir, Lo que ¿no? decías al inicio, tú has tenido que adaptar tu manera de trabajo y lo que entregas a tus clientes, porque hay una parte que ya, pues unos tokens lo van a entregar más rápido Vale. y casi que mejor. Esto si estás en la zona del Tetris que aún no he tocado fondo, ¿no? Si estás en la zona del Tetris, como le pasó a la música con el MP3, donde hubo un momento donde era posible grabar MP3, era posible almacenar MP3, era posible distribuir MP3, era posible escucharlos, cuando salen las cuatro fresitas en el jackpot, es game over, ¿vale? Entonces, ahí la manera, cuando hay un shock de desigualdad de este tipo, lo más natural es la violencia. Lo más natural es cuando las diferencias ya son insoportables, hay violencia. Hay violencia interna, una guerra civil, o hay violencia externa, una guerra con otro país, ¿no? Las guerras, los conflictos reparten las cartas de nuevo. Tú puedes empezar la guerra de soldado y acabar de general, y puedes empezar la de aristócrata y acabar en la guillotina, ¿no? Es decir, pero quizás tenemos soluciones mejores. Tenemos No, esta es la Esperemos que investigación sí. que me gustaría probar. Yo creo que sí, yo creo que sí, y creo que al margen de toda esta reparto imperial de la tierra por imperios, ¿no? Creo que hay cosas en las que estamos todos de acuerdo y es que primero las máquinas deberían cuidarnos, deberían tener, como defiende Hinton, este instinto maternal, ¿no? Estar Ajá. a favor del hijo, aunque sea un poco tontito, ¿no? Hace Pero da este igual, es el ejemplo tan hijo, bueno. tienes que estar a favor. Exactamente, ¿no? Dice, ¿dónde un sistema más tontito domina un sistema más inteligente? Dice, pues en el cuidado entre un hijo y sus padres, ¿no? Dice, pues oye, estas máquinas, tenemos claro que estas máquinas han de cuidar el planeta, porque si se nos llevan a nosotros o se llevan al planeta, nadie va a ningún sitio. Es decir, que dentro de esto sí que creo que hay una conciencia compartida de que hay un cambio muy importante
a nivel civilización humana y que necesitamos, al margen de la competencia, un nivel de cooperación que nunca habíamos visto. ¿Tú crees sí que estamos así? Te tengo que decir que discrepo un poco, ¿eh? Tampoco tengo tanto conocimiento ni información sobre el tema, pero lo poco que veo, no sé si la sociedad como tal lo tiene tan claro esto, esta necesidad y colaboración, y sobre todo, cosa que me preocupa más, si los que ahora tienen este poder es una de las cosas que les preocupa. Yo, por lo que veo, en absoluto les preocupa. Diciendo poder, no me refiero tanto a un Trump, que está, obviamente, y es un elemento a tomar en cuenta, sino pues a las grandes tecnológicas, que son las que están montando todo este tinglado y son las que tendrían que seguir un marco de preregulación, como explicabas tú, si queremos que esto funcione. Pero yo no las veo muy por la labor de preregularse. Ujú, ujú. Eh, Dos cosas. En el plano político, yo creo que estamos en el ocaso de una época. Es decir, cuando miras la de Trump, la de Netanyahu, la de Xi Jinping, la de muchos de los líderes, son, podríamos decir, van dos generaciones atrasados, ¿no? Ajá. Van dos generaciones en términos de valores, en términos de visión del mundo. Bien, yo diría esto lo primero. Y también todo este movimiento reaccionario creo que en parte es miedo al futuro, es decir, todo el crecimiento del localismo, de la extrema derecha, de volver a formas de vida, valores que creíamos que habíamos superado, es, oye, cuando tienes miedo al futuro, buscas confort en el pasado. Entonces, el pasado sí que sabíamos cómo era, ¿no? En todos Ajá. los sentidos, ¿no? Tenía petróleo, tenía machismo, tenía una serie de cosas que son fáciles de identificar. Entonces yo creo que estamos en el fin y este fin se presenta como siempre, como decadente, como exagerado, como casi una parodia de sí mismo, ¿no? En el otro lado, en las tecnológicas, hay esta reflexión, hay esta organización de Prentice Division Initiative, ¿no? Donde hacen una reflexión muy interesante. Dicen, oye, estas grandes empresas de las que me hablas, OpenAI cuando salga a bolsa también, están dominadas en su capital por fondos soberanos de países, por fondos de pensiones de los países occidentales, básicamente, por family offices con nombres y apellidos, es decir, que hay una persona o una familia que responde, y dice, este capital, que en muchas organizaciones muy grandes tiene desde luego voz y tiene peso, ¿no? Ostras, quizás no es consciente de que tiene dos cosas diferentes al capital tradicional. La primera es que, como son tan grandes, tienen una rebanada de toda la economía. Es decir, están invertidos en Singapur y están invertidos en Guatemala y están invertidos en la minería y están invertidos en la aeroespacial. ¿Vale? Tienen un poco de todo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que dependen de los riesgos sistémicos, dependen del cambio climático, dependen de los conflictos políticos, dependen de una desigualdad exagerada. ¿De acuerdo? Primera cosa muy interesante. Y quizás deberían estar, desde luego, en la guerra del retorno y tal, ¿eh? Pero deberían ser conscientes de que tienen riesgo sistémico, de que no les sirve nada que vaya muy bien aquí si allá pincha, porque ellos tienen aquí y allá, ¿no? Segunda cosa que dicen, Perdón, los... ya que estás con esto, también es su manera de invertir, diversificar, porque si pincho aquí no pasa Claro, nada porque tengo allá, lo cual dentro de su misma claro. estructura que lo ha montado pensando en esto, lo cual no sé si lo tienen casi como, oye, pues está dentro de daños colaterales, mientras mi portfolio entero siga creciendo, pues que vaya mal ahí tampoco pasa nada. Claro, pero si pincha el sistema, entonces sí que baja todo. Es verdad. ¿No?
Es decir, estás invertido en todo. Oye, no, es que yo he invertido, estoy en el súper, he invertido en las bebidas, en las comidas, en lo fresco, tal y cual. Pero si nadie va al súper, da igual la diversificación, ¿no? Ajá. Y la segunda característica que tienen estos fondos institucionales es que tienen una responsabilidad intergeneracional. Un fondo soberano ha de atender a los ciudadanos del país hoy, pero a los ciudadanos que vendrán mañana. Un family office con nombre y apellidos a atender a los familiares que están vivos hoy y a los que vendrán mañana. Un fondo de pensiones tiene que atender a los que les dieron las pensiones hoy, pero a los que vendrán mañana, ¿no? Y creo que esta reflexión, y estuve hablando con Delila, una de las directoras, es una reflexión que también vamos a encontrar. Es decir, para bailar algo nuevo, todos hemos de bailar diferente. Desde luego el poder público ha de bailar diferente, ¿no? Y ha de cambiar su manera de ver las cosas probablemente y abrazar esta idea de que tiene más para hacer más, ¿no? Ajá. Igual diferente lo que tiene, ¿no? Los ciudadanos hemos de pensarnos diferentes, hemos de crear el que sería equivalente a los sindicatos, pueden ser las cooperativas de datos, pueden ser los data trusts, pueden ser otras organizaciones que aún no conozcamos, pero que nos permitan presentarnos en la partida, porque las corporaciones son más grandes, más rápidas que los estados que nos quieren proteger, ¿no? Pero también el capital ha de cambiar, también el capital ha de cambiar. Entonces ahí es donde yo creo que este baile a tres, ¿no? Es el que, este roce nuevo, el ver qué objetivos y qué preocupaciones tenemos en común, es la que quizás nos pueda ayudar a convertir esta promesa de abundancia en progreso real, ¿no? Y tú que eres un optimista empedernido, como mínimo informado, ¿lo ves, ves brotes verdes de que esto está pasando? Es decir, que va un poco más allá de lo que estás diciendo ahora, que oye, ¿tú crees que puede, que todo está reunido para que tendría que pasar, digamos, como mínimo por parte de estos fondos soberanos y Family Office? O ves cosas concretas? ¿Has visto algunos ejemplos de que hay algunos grandes nombres y grandes jugadores que ya están mirando esto y haciendo algo al respecto? Parecía que íbamos muy bien y luego hubo un backlash, ¿no? Con esta segunda administración Trump, donde lo social, lo sostenible ha pasado a segundo término. A mí me gustaría pensar que es un momento, es decir, Que es temporal. que es una fase, es temporal, exacto, es coyuntural, ¿no? Eh, hombre, sí que vemos cosas. Yo, por ejemplo, en cuanto a los poderes públicos, pues me interesa mucho una iniciativa internacional que es Public AI, por una inteligencia artificial pública, que dice, oye, hasta que no encontremos los ciudadanos la manera de gobernar la inteligencia, ¿no? Nuestras instituciones quizás son la mejor representación del consenso de valores colectivo que tenemos en cada momento, ¿no? Y entonces lo que propone es que haya modelos entrenados con los valores de la sociedad, no con los valores de las corporaciones, no, sino con los valores de la sociedad. Y por ejemplo, Suiza ya tiene su modelo, se llama Apertus, ¿no? Y está entrenado con el Código Civil suizo, ¿no? De alguna manera responde, sus valores responden, ¿no? A lo que la sociedad suiza hasta la fecha ha sido capaz de pactar como normas de convivencia. Pues yo creo que este es un buen diseño en el sector público. También el sector público tiene esta barrera de cómo se reinventa, y cómo aprovecha el potencial de toda la gente que ya tiene dentro, ¿no? Los ciudadanos, pues vemos cosas en los ciudadanos. Están las cooperativas de datos, los data trust, eh, algunas maneras emergentes de explorar la abundancia sin repartirla antes de tiempo para que no pinche como un soufflé. ¿No? Empezamos a ver nuevas maneras, yo qué sé, en vivienda, las cooperativas de vivienda en cesión de uso. Es decir, se lleva mucho tiempo ensayando fórmulas, ¿no? Que puedan llevar el progreso a cada uno, optimizando lo que hay, ¿no?
Yo lo que pasa es Con, cuando me hablas de Apertus, por ejemplo, que no conocía, la idea es muy bonita, pero ¿quién lo utiliza esto? Es decir, al final el mercado todavía tiene mucho que decir, que es, oye, no sé si tú lo has utilizado, tal, yo ni sabía que existía, espero que los suizos lo estén utilizando, pero es un poco, yo la única que conozco europea es Mistral, ¿no? Que es esta francesa que tiene, pero está a años luz de un ChatGPT, de un Claude, y son más, y yo creo que es un problema, a ver qué opinas tú, un problema que tiene Europa en esto, que se ha quedado muy rezagada en todo esto de la IA. Yo diría, un poco por lo que está diciendo, ¿no? Que todo se, por reglamentación, leyes europeas que son mucho más a favor de los ciudadanos, pero que están creando un efecto en contra de lo que queremos a largo plazo, ¿no? Porque si tú no eres relevante en una herramienta, si todo el mundo utiliza ChatGPT y nadie utiliza Mistral, el que va a mandar es ChatGPT, no Mistral. Tú lo ujú, podrás haber entrenado con los mejores valores del mundo, pero si no lo utiliza nadie, ¿qué más da? bien. Entonces, A yo creo ver, que ahí y luego pues tendrás a DeepSeek, tendrás los chinos, y al final, ahora mismo lo que presiento que es el que mete más dinero, aparte de que ya que el que ha empezado tarde, pues son cosas que cuestan de alcanzar, ¿no? Porque va tan rápido, pero el que mete más dinero es el que va más rápido y es el que domina más y es el que va a marcar un poco la vía. Y un poco en esto de la predistribución, bueno, esto te lo dejo ahí a ver, porque luego hay más cosas que tres me cosas. preocupan en esto. T- Tres cosas, ¿no? Lo primero, a ver, la alternativa, China lo que está haciendo muy bien es con software abierto, con modelos abiertos, desactivar este monopolio. De hecho, las startups en California muchas veces cogen modelos chinos abiertos porque pueden controlar, pueden regular los pesos, pueden ver qué hay dentro, saben el precio de las cosas, porque ahora montar tu empresa encima de OpenAI, hoy los tokens valen una cosa, mañana pueden valer otra. No lo Hoy controlas las tú, reglas claro. son unas, mañana pueden ser otras, ¿no? Yo diría, esta es la vacuna, ¿no? Segunda cosa en este aspecto. Ostras, siempre parece que el primero, el first mover advantage, ¿no? Sin embargo, la historia nos enseña que en realidad es el last mover advantage. Es decir, Google fue el buscador número 1000. Es decir, antes de Google había habido 995 muy pequeños y 5 importantes. WebCrawl, Yahoo, ¿no? Es decir, lo que pasa es que Google llegó y fijó un nuevo estándar. No sabemos si estamos ahí aún no. Si los players de hoy son los... Parecería que sí. Parecería que sí. Están cogiendo mucha carrería, ¿eh? Sí, pero de repente ya no tienen márgenes de software, tienen márgenes de utility, porque convierten energía en compute. Bueno, Han de ahí, hacer ahí invers... justamente el ejemplo que das de Google, Google que no era bueno en esto, es el único que ahora ha hecho el catch-up y ya está casi como los otros, pero claro, ¿a qué precio? Claro, ¿Por qué? Porque esta gente tiene presupuesto infinito y porque no dependen de los chips de Nvidia y tienen esta ventaja exacto. estructural por una cosa que hicieron hace 10 años. Hace Pero 10 que de años, repente, claro. sí, de repente son utilities. De repente ya no es valor añadido, es utility. Vamos a ver cómo queda la cosa, ¿no? Pero yo diría, lo primero, los que hay, no necesariamente, es muy posible, pero no necesariamente tienen que ser los que acaben. Un modelo como Apertus. Oye, si el modelo, yo te invito a probarlo porque es suficientemente bueno para la mayoría de las tareas, ¿no? Y con citas económicas interesantes y tal. Pero, es decir, a mí me gustaría, por ejemplo, que la administración pública de mi país utilizara una inteligencia artificial tuneada con los valores consensuados en mi país. ¿No?
pues ahí ya tienes Sí, sí, prácticamente el 50% de la economía, ¿no? Si la sí. administración pública, ¿no? Porque es suficientemente bueno, está obligada a utilizar este modelo, hostia, ahí ya tenemos buena parte de la economía. Segunda, yo no sé a ti, pero a mí me gustaría igual que el robot que conduce el coche que me lleva, o el dron que vuela encima de mi ciudad, tuvieran unos valores similares a los que tiene un peatón o un conductor en mi zona cultural. Correcto. Eh, Bien, es decir, con lo cual ya empezamos a ver muchas zonas de interés, ¿no? Para sistemas que respondan a los valores comunes de la sociedad, ¿no? La tercera cosa que decías, Europa. Sí que aparentemente en Europa estamos en desventaja o en atraso, ¿no? Ahora bien, y yo diría, empezando por lo militar, es decir, y puedes ir bajando las categorías que quieras, pero en esta también, ¿no? Hay talento, desde luego, están los supercomputing centers que se van a poner en línea, tal y cual, ¿no? Nos falta mucho. Ahora bien, yo lo que creo es que en esta nueva etapa, en la que parecería que frente a Estados Unidos, China y en otras cosas frente a Rusia, no pintamos nada. O sea, Europa tiene una cosa muy particular y es que en ningún otro lugar del planeta hay 500 millones de ciudadanos educados, con libertad de expresión y con red social, ¿no? En ningún otro lugar. En ningún otro lugar. Y entonces creo que si estos ciudadanos que estamos educados, que tenemos libertad de expresión, que no sabemos lo que vale, ¿no? Y que tenemos esta red social en términos de sanidad, estado del bienestar, tal y cual, si Sí, red nosotros social, no somos importante, capaces... importante decir que no estás hablando de redes sociales, es una red social como, No, como su no, definición hablo primaria. de la sanidad, hablo de las pensiones, hablo de... ¿No? Bien. Es decir, lo que digo es que si nosotros no somos capaces de tener esta conversación, si nosotros no somos capaces de inventar probablemente un nuevo contrato para los datos, resulta que las compañías americanas nos los cambian a cambio de cacahuetes, los estados más postsocialistas los capturan sin permiso, da igual, ¿no? Si no somos capaces de inventar cómo ponemos nuestros datos porque tenemos confianza, ¿no? Para poder tener estos instrumentos que reflejen nuestros valores y que nos den ventaja de investigación, estamos perdidos. Pero yo creo, si no somos capaces desde Europa en diseñar un modelo que sirva para llevar estos derechos europeos a la India, a Brasil, a cualquiera de otros países, ¿no? Que quieran tener una ciudadanía activa, entonces sí que estamos fuera de la partida. Ahora yo creo que aún no lo estamos, creo que aún no lo estamos, creo que Aún no. eh, la tecnología puede llegar a ser banal, entre comillas, y el gobierno de la tecnología es lo que puede llegar a ser determinante. Ajá. Ojalá, yo hay una cosa, por ejemplo, que como siempre, y es lo que hacías tú con la revolución industrial, ¿no? Miras atrás y ves un poco qué ha pasado y dices, oye, pues seguramente si no se hace nada diferente, volverá a pasar una cosa similar. Y si miras en lo que es tecnológico y cosas de mucho peso, Europa no lo ha sabido hacer. Tenemos todos los servidores, pues ¿quién gana? Te gana Amazon y Google. Es decir, todos los datos de toda Europa, de todas las instituciones y tal, están en Estados Unidos. Tienes el Mm, suizo, ¿no? VH, me parece que tiene algo aquí, pero es el único. Y es muy chiquitito comparado con los demás. mm, Es decir, mañana puede darle una locura a Trump y exigir a Amazon que deje de prestar servicio al gobierno de España, no sé si utiliza Amazon o Google o tal, y nos quedamos sin hacienda, sin nada, porque todo mm, no está aquí. Entonces es mm, como una cosa tan importante a nivel de funcionamiento de un país
No sé si es que a nadie de los que nos gobierna se le ha ocurrido, o es que no a nivel supranacional no se han sabido poner de acuerdo para decir, oye, necesitamos empujar una solución europea para estar más tranquilos, por todo lo que has explicado tú antes. Y a mí me surge la duda muy razonable si, pues, si no lo han sabido hacer con una cosa así que es muy evidente y que lo usan cada día, pues no lo sé si lo van a saber hacer con la IA, que va todavía muchísimo más rápido y que además no sé cuántos de los políticos que hay aquí, da igual el color, el mando o tal, usen la IA a diario de manera constructiva y puedan llegar a entender esto que estamos hablando. Tengo muchas dudas, digamos que yo no veo tanto, lo siento, me encantaría hacerlo, pero no estoy seguro de que comparto tu optimismo. Ujú. Por eso Hombre, también esta charla, porque me gustaría que me convencieras. no, 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 no. Yo convencer ya no, lo que puedo hacer es activar, ¿no? Está claro que Europa o llega a otro nivel de ambición, ¿no? O si no, estamos perdidos. Es decir, si vemos decaer lo que tenemos, es fin de partida, ¿no? Ahora, creo que tenemos esta oportunidad y esto que dices tú se está haciendo, es decir, se están federando todos los centros de investigación, todos los centros de datos para crear modelos públicos europeos. Hay leyes que dicen que los datos se guarden en Europa, aunque es difícil, está claro, de controlar y tendríamos que tener más infraestructura, es evidente. Pero vaya, la otra es pensar que nos disolvemos con un azucarillo, ¿no? Y me parece que no. Me Espero que no, parece. y creo que está más en nuestras manos que Por en eso nuestras, digo, por eso digo. que esperar a que los políticos lo hagan, porque yo estoy convencido que no lo van a hacer, Por básicamente. eso digo No porque no quieran, pero por ignorancia, nada más. bueno, ignorancia o sea, yo no quisiera estar en la piel de ninguno de los políticos europeos, la verdad, porque el panorama va a una velocidad que Sí, es lo que sí. decíamos hace un rato, es decir, pensar más allá de la semana que viene parece muy difícil, ¿no? Y Europa tiene otro problema, que es lo que comentaba, son 500 millones de personas total, pero sí que son muchos países distintos, cada uno con su cultura, cada uno con su manera de funcionar, cada uno con su gobierno, cosa que un Estados Unidos, pues en esto no tiene esta riqueza. Pero tampoco tiene este freno, como estamos viendo en Europa, que muchas veces, pues, oye, hay dos que no quieren, pues, pues entonces no se hace. Hay lo bueno y lo malo, como cualquier cosa, obviamente. Y en estas cosas que van tan rápido y que requieren tanto consenso, yo creo que ahora mismo lo estamos viendo más como un freno que como una ventaja. Bueno, yo creo que también ahí hay innovación, es decir, hay tres niveles de acuerdo. Europa empezó solo con cosas unánimes, donde todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Para otras hay consenso, ¿no? Y es que entre todos nos ponemos de acuerdo en lo común, que eso es ser un poco porquería, ¿no? Y yo creo que cada vez más nos hemos de acostumbrar a ponernos de acuerdo en base al consentimiento. Y el Ajá. consentimiento es, oye, igual no estoy de acuerdo, pero puedo vivir con ello, ¿no? Y me parece que para avanzar y para explorar, porque esto está aún en estado gaseoso, es decir, para repartírselo de verdad y para ver qué pasa, de pasar a estado sólido y por en medio a hacerse líquido. Bien, esto está aún en estado gaseoso. Entonces, intentar tratarlo como un sólido, estar todos de acuerdo en lo que es, cuánto mide, cómo funciona, es imposible. Imposible, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ir a fórmulas de varias velocidades, de acuerdos parciales, y ya te digo, más de consentimiento que de unanimidad, porque si no es imposible avanzar. Y entonces, para volver allá a la predistribución, ¿tú qué ejemplos hay ahora en el mundo de que supongo que ya los tienes, ¿no? Que se han hecho bien para predistribuir y cómo crees que se podría hacer aquí en lo que nos ocupa? Hombre, yo creo que una figura que nos puede servir es la infraestructura, es decir, el mayor cambio en la vida de un hogar
ha sido el llevar la energía, el llevar la electricidad en su momento y llevar el agua, ¿no? Es decir, esto es lo que cambió la posibilidad de habitar, ¿no? Ajá. Después todos los chismes del hogar, excepto el microondas, que ahorra un poco de tiempo, no han ahorrado tanto tiempo dedicado al hogar, ¿de acuerdo? Porque si tienes una mejor plancha, se espera que todo esté mejor planchado, ¿vale? Hombre, Entonces, la lavadora la metería con el microondas, ¿eh? Incluso en antes, parte quizás. sí, sí, no, porque entonces hay este fenómeno de que se espera que vayas mucho más limpio. Cuando hay lavadora, se espera, ¿no? Entonces, Sí, sí, el aumento estándar se come, pero da igual. Lo es que quiero verdad, es decir verdad. es, lo que hemos aprendido es que lo que de verdad cambia vidas y lo que cambia la ecuación tiempo, ¿no? Toda la lucha también es entre el tiempo para la supervivencia y el tiempo para uno mismo y el tiempo para recuperarse, ¿no? Es la infraestructura. Me parece que tratar la energía como una infraestructura distribuida, ¿no? Ah. Y dar derechos a que cada uno la produzca, la acumule, la intercambie y diseñar la red para que sea así, no para centralizarse y que cuando hay demasiada entre en shock. Diseñar la inteligencia como infraestructura, que esté en la punta de los dedos, pero esté tuneada con los valores sociales y sea transparente, ¿no? Eh, Diseñar todo lo que podamos como algo que te llega, ¿no? Como algo que tienes a tu disposición, ¿no? Que te permite ejercer tus derechos, a participar en la sociedad, a intentar buscarte la vida, a educarte, a saber qué síntomas tienes. Me parece que este es el esfuerzo que tendríamos que buscar. Y puede ser, cuando hablabas de energía, me parece que en Alemania tienen casi, no llega a la mitad, pero casi de las renovables que están en manos de cooperativas ciudadanas, ¿no? Exactamente, Esto exactamente. Es podría decir, ser un tipo de cosas. ¿Tú crees que bueno, es un tipo de soluciones, ¿no? ¿De dónde tiene que venir esto? Es decir, porque requiere intervenir antes de que nazca la industria, ¿no? Casi, que ya lo estamos mm, viendo. Pero ahora ya casi que lo tenemos que hacer mientras ya está en marcha o se está desarrollando. mm, Y ya hemos visto que por mucho que algunos, incluso al inicio, ¿no? Que incluso los mismos que lo habían creado, decían, oye, tenemos que hacer una moratoria de 6 meses para parar un poco porque va muy rápido. Obviamente es mm. imposible, no se puede parar nada. Em, eh, ¿De quién crees tú que tiene el peso mayor para hacer estas reglas de predistribución? Yo creo, por una parte, a ver, primero creo que es un baile a tres. Es decir, que Lo que hablamos decías mucho en lo antes, público y ¿no? privado y hablamos poco los ciudadanos. Ajá. Y creo que los ciudadanos somos la leche. Es decir, ninguna nueva institución social sale por decreto, sale por presión ciudadana o porque los ciudadanos han generado una alternativa que poco a poco tal, ¿no? Entonces yo diría, hostia, tenemos la primera una responsabilidad o un potencial como ciudadanos. Luego creo que también hemos de empujar a los poderes públicos, es decir, o nos atrevemos a mirar de frente a nuestras administraciones y ver dónde están desbordadas y dónde no, y qué capacidades tienen y cuáles no, y cómo nos gustaría que nos administraran de aquí 5 años. Entonces yo creo que es evidente que nadie quiere esperar a que tener que pedir una ayuda social o repetir la información que ya ha dado. Oye, look, tienes derecho a esta ayuda, la quieres o no, ya tengo todos los papeles, ¿no? Me Sería el parece que paraíso esto. esto, pero es que esto Pero no es tenemos lo que aquí, teníamos que esperar de cualquier cosa. Claro. esto es lo que tenemos aquí, pero Sí, aquí sí. es donde los ciudadanos pintamos mucho, porque si tú no das permiso a la administración pública para que este departamento de tu administración territorial le pase los datos que ya tiene a este otro, esto no va a ocurrir. Entonces, o hay este nuevo contrato social donde tú confías y dices, oye, departamento uno, confío en el departamento 2, comparte los datos con ellos, o
tú te guardas todos los datos. En vez de tenerlos en departamento uno, en departamento 2, los tienes tú. Y desde departamento 2, para hacer este servicio, te dejo ver también los datos que tengo guardados en departamento uno. Necesitamos, ¿no? Y creo que las empresas al final se adaptan. Las empresas lo que hacen muy bien es adaptarse a las reglas de juego que se les ponen y explotarlas hasta descoser los límites. Pero de entrada juegan con las reglas. Creo que si cambiamos las reglas o favorecemos otro tipo de reglas, también pueden jugar. Es un... No, no, me gusta cómo lo explicas. Hay también una vía que no sé supongo que sí que la has visto, obviamente, A que ver. es pensando en algunos ejemplos de riqueza, de algo que te va a dar riqueza en el futuro, que hay algunos gobiernos que fueron muy listos, pues Noruega y Alaska. Oye, hemos descubierto petróleo, nos va a Mm, dar mucho dinero. Pues ya mm, de entrada vamos a crear pues en Noruega un fondo soberano que es el más grande del mundo y es lo que nos va luego a dar, no es que voy a devolver dinero físico a los ciudadanos, sino que voy a utilizar, no, no les voy a quitar para hacer cosas porque ya me lo financiará esto. Y en Alaska casi que, si no estoy equivocado, les dan dinero a los ciudadanos cada año, mm. cada mes, no me acuerdo, de los dividendos del petróleo. ¿Podríamos hacer una cosa parecida con la IA? Yo creo que sí, yo creo que una manera de entender la inteligencia artificial es que se alimenta con todo lo que hemos creado hasta ahora. Es decir, que de alguna manera todos hemos contribuido. No solo esto, sino ayer leía un estudio y aprende de cómo la usamos. Es decir, cada pregunta Ajá. que le haces, ¿no? La estamos educando, ¿no? Con lo cual es algo que es co-creado entre la industria y nosotros. Y creo que tendría todo el sentido explorar cómo disfrutamos todos de este valor que hemos co-creado y que estamos ayudando a co-crear. Y de alguna manera somos nosotros mismos los que estamos ayudando a extinguir las tareas que hacemos ahora mismo, porque se las estamos enseñando a la máquina. Es Entonces, cierto. me parecería normal, ¿no? Poder tener esta conversación. Claro, es lo que tú le llamas la deuda del conocimiento, ¿no? Exactamente. Y tú crees, claro, no sé si te has parado a pensar, ¿no? Si pudiéramos más o menos cuantificar qué es lo que la IA nos ha tomado prestado, de qué de cuánto dinero estaríamos hablando. Sabiendo que ya algunos ya lo están haciendo, porque me parece que el New York Times ya llegó a un acuerdo con OpenAI porque total lo hacían Mm. igual, entonces ya para esto pues que les pague y se está ya empezando a cuantificar esta deuda del conocimiento como mínimo para empresas que lo tienen, pues yo publico artículos y el acceso a todo mi fichero pues lleva X. Como ciudadano Ujú. te tienes que organizar un poquito más, No, no, no creas, porque ¿no? es decir, cualquier interacción que tengas con Gemini y con ChatGPT lo está educando, ¿no? Cada vez más, si utilizas agentes, Manu, si le das acceso a tu Drive, pues todo lo que tienes ahí también entra. Eh, no, yo creo que es una colaboración involuntaria, muchas veces no solicitada y cuyos términos no entendemos muy bien. Ni nos Entonces, leemos, te digo. Seguramente que están en algún exactamente, lugar estos términos, pero nadie se los lee. Bueno, yo por descontado que no. exactamente, ¿no? Entonces, pero creo que una manera de verlo es, oye, tal como sabemos que las revoluciones anteriores generaron una deuda ecológica, que hoy es muy patente, ¿no? Generaron una deuda social, la más clara, el esclavismo. Esta genera una deuda de conocimiento y quizás el primer trabajo que teníamos que hacer es que este nuevo valor sirviera para reparar en la medida de lo posible la deuda social en la deuda ecológica, ¿no? ¿Ves otras vías así concretas pues yo qué sé, un emprendedor que quiere montar un negocio? ¿Tú crees que tendría que pensar ya en predistribuir ya en su estructura antes de lanzarse, si es que es una cosa que le preocupa? A ver, dos cosas aquí. Un emprendedor que quiere levantar un negocio hoy ya llega predistribuido. Es decir, hay fondos de capital
que invierten en solo entrepreneurs, porque entienden que una persona y muchos agentes, con un ingeniero de vez en cuando, pueden montar un negocio, ¿vale? Con lo cual quiere decir que si antes necesitabas un equipo de 7, ahora necesitas un equipo de uno y medio o de 2, ¿vale? Con lo cual ya empiezas desde otro sitio, ¿no? Hay gente que piensa en la distribución y piensa que igual el Estado o los ciudadanos tendrían que ser propietarios de una empresa, ¿no? Rebajar Ajá. igual los impuestos después, pero tener una participación desde el inicio de la empresa. De manera que si realmente tiene éxito, toda la sociedad que ha contribuido, ¿no? A crear las condiciones para ese éxito participe también. O sea que hay muchas maneras de abordar. Bueno, esto también es una manera, esto es al final también es lo que ya está haciendo los impuestos de alguna manera, ¿no? Sí, pero lo hacen después. Correcto. ¿No? Y por eso yo creo que es interesante esta idea de qué hacemos por diseño antes del mercado, ¿no? Y qué hacemos, y lo ideal sería que fuera lo mínimo después del mercado, Ajá. ¿no? Cambiar los pesos. Ahora estamos poniendo todo el peso después del mercado. Y después del mercado es muy jodido arreglar las cosas. Es muy diferente si yo te digo, oye, Loic, si el sábado te toca la lotería, me darás 1.000 euros. Pues como no te ha tocado, igual me dices que sí. Ahora, si el sábado te tocó la lotería y te digo, oye, Loic, ya que te tocó la lotería, dame 1.000 euros, igual no te apetece tanto, ¿me entiendes? Entonces, creo que es más interesante actuar antes del mercado que después del mercado. Vamos para ir acabando. Javi, hay algunas preguntas que suelo hacer a los invitados. En tu caso, ¿cómo definirías el éxito? Ah, mira, en Ideas for Change siempre hemos definido el éxito como la calidad de las conversaciones. La calidad de conversaciones entre nosotros, ¿no? Si te estimula o no te estimula, y la calidad de conversación con nuestros clientes. Creo que es una de las medidas. Mira, es una buena... Esta nunca me habían dado nada parecido todavía como Ah, definición del mira, éxito. Es muy interesante. Sí, sí, la calidad de las conversaciones. Te digo que encaja muy bien con lo que estás transmitiendo y comunicando y tal, totalmente. y con la que estamos teniendo también, ¿no? Sí, 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 por eso ya es muy... eres un ejemplo Mm. fiel del éxito que quieres medir y tener, Ojalá. ¿no? En libros, ¿nos podrías recomendar algunos libros? No hace falta que tengan nada que ver con la IA, que sí, sí, fantástico, pero ¿qué libros sueles regalar o los que te han marcado más? Mira, yo creo que hay un libro importante que hay que leer, que es Poder y Progreso, de Daron Acemoglu, premio Nobel del 24 en Economía, con Simon, ¿no? Donde explican este efecto de cómo cuando la innovación tecnológica no cambia la estructura de poder, acelera el poder que ya había. Y entonces todo se exagera, ¿no? Y en el año 24 también la Premio Nobel de Economía fue esta coreana Han Kang, que tiene esta novela La Vegetariana, que es sorprendente. Es sorprendente en la medida en que te das cuenta de que con las mismas palabras se pueden sentir cosas diferentes, ¿no? Que según tu armazón intelectual, sentimental, ¿no? Utilizando el mismo abecedario, las mismas palabras que nosotros, puedes llegar a registros de sentimientos como la vergüenza o la culpa o la, ¿no? De otra naturaleza, ¿no? Y estos No, no es dos, que muy fueron duro porque premios fíjate Nobel. que ese es un libro que tuve ahí que miré hace muy poco para comprar y me pareció que podía ser un poco, no sé si denso, pero un poco duro, ¿no? Nada que ver. Bueno, es un poco Björk bailando en la oscuridad. ¿Es cine o es Mierda, metacine? sí que... ¿No? ¿No? Es decir, estas cosas que trascienden el género que tienen, ¿no? Sirat, ¿no? Que Ajá. trascienden el género porque te llevan a un grado más de intimidad casi. Lo que tú dices, miedo, ¿no? Es, Ajá. rompen una barrera que normalmente, oye, puedes leer
sobre un desastre mueren miles y te quedas fresco, ¿no? Y aquí Sí, te sí. cuentan cosas que te mueven por dentro. Vale, va, le daré. Entonces ya como lo tenía en la esfera, ahí ya es el Un empujón. poco de paciencia le has de dar. Sí, tal cual, vale, ok. Y algún documental, peli, serie que te guste especialmente? Hombre, me gusta de vez en cuando un capítulo de Black Mirror o similares, ¿no? Porque en media hora te ponen, ¿no? Una señal de alerta sobre el futuro y casi siempre te hace pensar. Y creo que es un buen entretenimiento. Es verdad. Pero ¿y por qué de vez en cuando no miras unos cuantos así seguidos o qué? Ostras, es que las Pues te, series te digo porque soy igual yo. Mira, yo películas de 90 minutos encantado, pero las series que te obligan a dedicar 10 horas a una cosa, ahí el compromiso me cuesta mucho, la verdad. Es Y, decir, y prefiero estas cosas que son o una película o capítulos sueltos, ¿no? Más que verme una serie entera. Black Mirror, fíjate que a mí lo que me pasa es que me encanta cada capítulo que veo, pero como sé que me va a exigir, me lo pienso antes de mirarlo. No es una cosa de consumo así rápido. Dice, oye, me lo voy a mirar porque seguramente me van a... Bueno, voy a pensar después de esto. Voy a tener que Una, pensar. una pildorilla de vez en cuando y ya está. Tal cual. No, de vez en cuando está muy bien, es muy sano. Pensar es muy sano. Eh, eh. Javi, última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de poner un mensaje en una lona gigantesca delante de las escuelas para que todo el mundo lo pueda ver, los que entran, los que pasan delante, los que salen, ¿qué pondrías tú ahí? Yo pondría uno de mis lemas vitales que es lo posible es mayor que lo conocido. No hay que Lo conformarse con... posible. Lo posible es mayor que lo conocido. No hay que conformarse con lo que hay porque todo se puede cambiar y de hecho todo cambia. Y ya que va a cambiar, pues quizás ser parte del cambio e intentar dirigirlo allá donde valga la pena, ¿no? Maravilloso, no podemos acabar mejor. Muchísimas gracias. Pondré en las notas cómo se te contacta, los que quieran profundizar en esto o que se quieran Pues, unir pues a la conversación. voy a iniciar, publico un artículo mañana, te daré la referencia mañana cuando se publique y también te Perfecto. pasaré una dirección de Substack donde voy a empezar a publicar y a invitar a la gente a conversar sobre todo este asunto. Genial, pues ahí estará en las notas del episodio y te podremos seguir y a ver, me ha quedado claro que cuanto más seamos siguiéndote y aportando a la conversación, más probabilidad tengamos de que esto salga bien. Sí, cuantas más veces metamos esta frase en una cena o en una reunión o donde podamos, yo creo que más probable es que empecemos a pensar todos juntos cómo hacerlo bien, efectivamente. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo y sabiduría y estas preguntas que vas lanzando que nos ocuparán durante cenas y conversaciones seguro. Muchas gracias, Loic. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Hasta Chao. luego. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Puntúa el podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, se hace desde la cabecera general de Decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.